Versículo 7 empieza a hablar de la omnipresencia de Dios. ¿A dónde me iré lejos de tu espíritu? Y no es que el salmista quiera irse de su espíritu o evitar el poder divino, sino que hace la pregunta para establecer que nadie puede escapar de Dios. Nadie puede escapar de Dios. Nuestros hijos pueden hacer una travesura sin que nosotros lo sepamos, pueden ocultarnos algo sin que tú y yo lo sepamos, pero Dios está ahí. En nuestras propias vidas, en nuestra integridad o poca integridad, con lo que hacemos o en nuestro trabajo, Dios está ahí. Dios nos mira. Un filósofo pagano preguntó una vez: ¿dónde está tu Dios? Y el cristiano le contestó: permíteme que te pregunte antes, ¿dónde no está Dios? Tú y yo podemos encontrar a Dios en cualquier circunstancia, en cualquier situación de la vida, sea buena a nuestra apariencia, sea mala a nuestra apariencia, Dios está ahí. No hay, como decía este hombre, una pulgada cuadrada en la que tú quieras decir: esto no le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. Y dice en el verso 8: si subieran los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomara las alas del agua y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere: ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Dios está en todo lugar. Ojo, eso no está diciendo que Dios es todo, porque eso se llama panteísmo. Aunque tú digas: Dios es eso, Dios es todo. No, Dios está en todo lugar, pero no todas las cosas son Dios. No vayamos a irnos por ese rumbo, ¿no? Cuando hemos ya ganado mucho terreno. Pero aquí está diciendo: ni aún en los cielos o en el infierno. Dios tiene potestad de todo. Hay mucha gente, y se nos enseñaba desde pequeños: no, es que en el infierno es Satanás, y ahí Dios no tiene dominio, no entra, casi nos decía. Y recuerda usted, en muchas ocasiones siempre nos enseñaban casi a poner a Dios contra Satanás como si lo metieras en un ring por iguales. Eso es completamente hereje, hermano. No pudieras comparar a un ser creado contra el todopoderoso Dios. No puedes compararlo. Alguien que está limitado en su poder, que Dios tiene dominio, y la Biblia nos habla de eso. No podemos hacerlo. Y a veces, para atormentar a nuestros hijos: ¡ay, te va a salir del chabuco! No hagas eso. Satanás no goza de los atributos de Dios, como la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia de Dios. No goza de eso. ¿Se acuerdan aquella frase, aquel refrán: no sabe más el diablo por viejo que por diablo? Es cierto, por la experiencia, pero no es que él sea omnisciente. No podemos ponerlo al mismo nivel que Dios. Estaríamos fallando. Y dice el verso 10: aún ahí me guiará tu mano. Imagínense, en los últimos meses y años ha habido catástrofes grandes en misioneros que, por compartir la palabra de Dios, los están matando, los están acribillando, y a veces ni en las noticias. ¿Ustedes creen que eso se escapa del ojo de Dios? ¿Se escapa de la presencia de Dios? ¿O que Dios no está con ellos? No, mi hermano, no podemos decir eso. Dios está ahí. Y aun cuando suene difícil para nosotros, Dios puede estar diciendo: entra en el gozo de tu Señor y permite que estas cosas sucedan. Pero tú y yo no podemos cuestionarlo. En el 11: ciertamente las tinieblas me cubrirán. Muchas personas, fíjense en la naturaleza, cuando van a hacer algo pecaminoso, se van al oscurito, para robar, para fraudear, para meter boletas en las elecciones, como que no han hecho, y tantas cosas. No lo hacen a la luz del día.
es algo escondido, es algo privado y nadie lo puede ver. Pues aún en eso privado que tú crees, Dios está ahí. Y aquí está diciendo, aún en la noche resplandecerá, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas me encubren de ti, y la noche resplandece como el día, los mismos que son las tinieblas que la luz. Esto es interesante. Y en el verso 13, y aquí iniciaríamos con algo interesante o otra cualidad de Dios, que es su omnipotencia. No solo Dios puede saberlo todo, no solo Dios puede estar en todo lugar, sino que Dios puede hacerlo todo. Y dice aquí, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Imagínense, la ciencia puede intentar interpretar lo que pasa cuando, digamos, ocurre la vida, ¿no? Al fecundarse. Lo pueden intentar describir. Pero imagínense a un Dios todopoderoso creando la vida. Y ellos pudieran hacer muchas cuestiones in vitro y todas esas tecnologías, pero definitivamente necesitan usar algo creado. Dios lo hizo desde la nada. Nadie más tiene el potencial de crear cosas de nada como Dios. Nadie. Y dice el 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Cualquier cosa que te asombre, y el mundo ha buscado hacer maravillas, ¿no? Tenemos las maravillas del mundo y las podemos ver, podemos visitarlas, y tú dices, ¡wow! Esto que el hombre ha hecho es nada. Es nada. A mí me asombra. Ahora cada vez que viajo a Guadalajara, o la ruta que toma este avión es por una parte de Guadalajara un poquito más lejano que yo nunca conocí, que está, digamos, como unas praderas altas así en una montaña, y de repente está un bajo así increíble, y por debajo fluye así como un río. Se ve formidable. Jamás me tocó conocerlo, ya después lo busqué en internet para saber qué es eso, ¿no? Ese paraíso que no me tocó conocer. Y sí, tiene su nombre, no recuerdo, pero está muy cerca, digamos, de la ciudad, o donde está la zona metropolitana, pero está majestuoso el lugar, el verlo. Y como eso hay muchísimas en las que Dios lo hizo con un detalle increíble. ¿Cuánta gente compra obras de arte y pagan millones y millones por esas obras de arte? De humanos, un cuadro, ¿no? Y tú la ves y dices, miran esa cosa, ¿por qué pagan tanto? Si tú y yo hiciéramos lo mismo con la creación de Dios, pues definitivamente estamos chafeando, como decimos aquí en México, al Creador. Y sus obras son maravillosas. Sus obras son portentosas. En el verso 3, cuando tú dices me formaste, en el original dice me tejiste, como digamos, como si Dios te hubiera hecho así, poquito a poquito, ¿no? En Guadalajara tenía un maestro de música, y él decía que los cristianos que habían ido a estudiar música con él eran muy arrogantes porque eran de la farándula cristiana. Y él me decía, sí, dice, esos cristianos se creen tejidos a mano, me decía, así como que se la creen mucho. Pues haz de cuenta, así está diciendo el salmista, como que Dios te tejió a mano y te hizo, ¿no? Y el salmista está diciendo, wow, Señor, qué obra, te excediste. Y no por una situación en que él se esté adulando a sí mismo, sino que la obra de Dios es increíble. Es increíble. Si tú y yo pudiéramos quitar la capa, digamos, de esta piel, y pudieras ver todos los nervios, todos los tendones, los músculos, cómo se está
entretejido esa situación, nos maravillamos. La ciencia puede ponerle nombres, la ciencia puede intentar conocerlos, sin embargo, no los domina completamente. Por cuestiones bueno, estaba jugando, ¿no? Para bajar un poco la pancita, y estaba jugando con los compañeros en fútbol, y me caí, y mi dedo, digamos, quedó por fuera, y se me volteó completamente así, ¿no? Como a 90 grados respecto al otro. Entonces, no se quebró, pero sí, digamos, todo lo que protegía el hueso que se saliera de ese lugar se rompió y se movió, ¿no? Entonces, el traumatólogo con el que fui se supone que es muy bueno y todo, y él me decía, pues tienes de dos, esperar a que solo agarre o lo otro, hacer una operación, pero existe un gran riesgo que te quede así para siempre. Yo decía, es que no está la tecnología tan avanzada, y la ciencia, y todo lo que tú quieras. No. En la película nos los venden como wow, pero sigue estando limitadísimo a lo que el cuerpo tiene. Y sí, pues no me quedó tan derecho, digamos, pero funciona. Pero no pudieran ellos tener control. Hay gente, sí, unas operaciones increíbles que se separa el dedo y pueden llegar a un hilo y pueden tener cierta movilidad. Es algo maravilloso. Ahora imagínense crearlo. Cómo esto funciona de una manera increíble, que tú puedas dar una instrucción desde acá arriba para que se pueda mover. Alguien decía que no tenemos que ir a los confines de la tierra para ver maravillas, ni aún hemos de cruzar el umbral de nuestra casa. Abundan en nuestros propios cuerpos las maravillas de Dios. No necesitas ir muy lejos, y esto lo dice ahí, ¿no? Maravillosas son tus obras. 15. No fue cubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Imagínense, pues Denise acaba de tener a su bebé. Es formidable todo lo que pasa en el interior de algo, quizás microscópico, puede llegar a medir 50 centímetros, a pesar 2,800, 3 kilos, 200, algunos niños de 5 kilos, ¿no? Increíbles. Pero imagínense todo lo que pasa ahí. Nadie interviene. Nadie puede meter la mano para crear ciertas cosas. Es maravilloso todo lo que Dios hace. Entretejido en lo más profundo de la tierra. Hay veces que nos ha tocado ver ciertas alfombras y Jacqueline me dice, mira, esa alfombra se vería preciosa en la sala. Y yo digo, sí, pero no se ve tan preciosa, esa falta de dinero en mi cartera, ¿no? Pero ve el tapiz y ve los colores increíbles, bordados, ¿no? Y tú lo ves, el trabajo que es hecho a mano, ¿no? En la máquina como quiera. Pero tú lo dices, qué hermoso tu trabajo que hizo tal o cual artesano, tal o cual artista. Pues dice Charles Spurgeon, hablando de este pasaje, bordado con la mayor habilidad, es una descripción poética exacta de la creación de las venas, tendones, músculos, nervios, etc. ¿Qué tapiz puede igualar a la fábrica humana? No se puede. Es sorprendente, es maravilloso lo que Dios ha hecho. Verso 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es algo precioso. Los defectos que tenemos en nuestro cuerpo fueron después de la caída. Recuerda, nosotros habíamos sido creados para vivir eternamente. Después de la caída, las situaciones empezaron a complicar. ¿Recuerdan cuando vivía la gente en aquellos tiempos? Cientos y cientos de años. Y esto ha ido cada vez peor. La vida se ha ido acortando y existen consecuencias por nuestro
vivir aún en nuestros cuerpos físicos. La manera en que vivimos, la manera en que comemos, la manera en que ejercitamos, todo eso tiene una relación increíble. Analizando esos tres ovnis, que yo recuerdo cuando tenía algunos 12, 13 años y la primera vez que lo escuché, me quedé maravillado, ¿no?, con las palabras, porque son esas palabras domingueras que a veces no la usan. Pero imagínense a ese tipo de Dios, o imagínense lo que vi en el video, ese tipo de Dios es el que servimos. Y a veces tú y yo tenemos temor de levantarnos y poder hacer una defensa de nuestra fe cuando alguien está blasfemando contra Dios. Y se levanta la gente y habla de Dios como un invento del hombre. Y habla de Dios como, ¿por qué tu Dios permite esto? ¿Por qué tu Dios hace esto? ¿O dónde está tu Dios? Como decía en el video, bueno, está guardando vida para el último tiempo. Y ese tipo de respuestas no las damos porque sabemos que vamos a perder amistades y de todo. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Les platicaba a los jóvenes que la semana pasada, platicando con ahora estábamos viendo todo el debacle que se está haciendo por la cuestión de los homosexuales y que nosotros de alguna manera no estábamos haciendo nada. Veías a la Iglesia Católica levantándose pro familia y muchos cristianos no estamos haciendo nada. Bueno, se me ocurre la maravillosa idea de meterme en una firma y decir que yo estaba en contra de estas leyes y poner un otro artículo, y me empezó a llover tupido en las redes sociales. Desde homófobo, y esto. Obviamente ya es gente que eliminé de mis amigos, ¿no? Tampoco me gustan a que nos echen. Y no es gente con la que quieres tener una relación, aparte. Pero en muchas ocasiones, yo les decía a los jóvenes, ¿cuántas veces nos hemos limitado de poner algo por el que dirán? Y viene algo, una frase de Gandhi, y ahí la publicamos. Gandhi, dame un favor. Gabriel García Márquez, ya ves, y ¡pum!, te manda algo de Gabriel García Márquez. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice otros grandes hombres de Dios acerca de él? Tú pudieras leer biografías acerca de lo que Dios está haciendo o lo que Dios hizo en la vida de otros y nos maravillaríamos de eso. Pero ese tipo de cosas tú y yo las escondemos. Y fíjese algo, mi hermano, Satanás y el mundo nos esconden para mostrar toda su pecaminosidad. Y tú y yo sí nos escondemos para ocultar todo eso, todos esos atributos que brillamos de Dios. Es maravilloso. Si alguien quiere hablar de que es un invento humano, atenta contra que es un Dios infinito. Si alguien dice que los humanos lo formamos, atenta con que nadie puede crearlo. Si alguien habla acerca de que es cómo puede permitir las guerras y esto, atenta contra su justicia. ¿Cómo Dios, siendo tan bueno, permite eso? Sí, es amoroso, pero atenta contra su severidad. Todos esos atributos vienen y se conectan en la soberanía de Dios. Y tú y yo pudiéramos o no entenderlo, como decía David en ese salmo, pero no podemos negarlo. No podemos saber cómo funciona el amor y la ira de Dios al mismo tiempo. Y yo tengo tanto problema cuando quiero corregir a mis hijos y en hacer un amor y surge que lo hice en ira. Dios no tiene ese problema. Dios no tiene confusión para qué manera mostrarse. Dios lo hace de manera perfecta. Ese es el tipo de Dios que tenemos. Necesitamos navegar en la palabra de Dios y meternos más en la profundidad de la palabra de Dios para conocer qué es lo que nos dice de Él. Les invito al terminar de ver ese video en sus casas. Se llama así La Supremacía de Cristo y es una predicación de John Piper del 2004 y termina diciendo
justamente cómo es su casa, porque la suprema voluntad de Dios demanda mucho de nosotros, porque la Biblia dice que seamos perfectos y pareciera que nos pide cosas que no podemos cumplir. Entonces la Biblia es muy clara cuando empieza a hablar que el Hijo de Dios cumplió todo esto de una manera perfecta y nosotros lo hemos cumplido en Él. Debemos conocer a nuestro Señor. Yo no me imagino una relación con mi hijo en el cual él no quiera conocerme y yo quiera conocerlo más. Puedo conocer su nombre, puedo conocer la fecha en que nació, puedo conocer qué es lo que le gusta, que tiene una necesidad económica, pero si yo me conformo con conocer eso, realmente no voy a crecer en las profundidades de una relación que pudiera tener con Él. Pasa exactamente lo mismo con Dios. Si tú, mi hermano, estás contento con saber que Dios es amor, es muy limitado. Si tú, mi hermano, estás contento en decir, es que el Señor vino y murió por mí y ya me salvó, estás muy limitado. Dios es mucho más que eso. Y en los Salmos hemos visto que Él nos creó para su adoración y para que nosotros le conociéramos a Él. ¿Cómo lo conoces? Viendo todos esos atributos a través de la palabra de Dios. Espero en Dios nos permita el siguiente viernes de este al otro podamos ver los siguientes pasajes y ver un poco más acerca de la ira de Dios. Ese es un tema del cual no hablamos mucho. Es un tema difícil y tampoco es como una carta de presentación cuando quieres evangelizar a alguien. Te voy a hablar de la ira de Dios. No lo hacemos. Y la hemos limitado completamente cuando ha sido algo importante, que Dios puede tocar los corazones al mostrar esto. Y es algo severo, mi hermano, y deberíamos de temblar ante la ira de Dios. Tenemos el gran privilegio de tener esa palabra en nuestras manos y poderlo conocer de la manera que Él desea que lo buscamos. Busquemos más de Dios, enamorémonos más de Dios, asombrémonos más de lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Si podemos hacer eso en nuestras vidas, lo demás va a pasarnos un poco. Esa predicación que hacía este hombre venía en un contexto completamente fuera de Dios. Hablaba y sin hacer, digamos, mucha explicación por nuestro público, hablaba de una relación íntima y la supremacía de Cristo. Así era la predicación, así se llamaba. Entonces, ¿qué tiene que ver? Y él empieza a hablar cómo es que si tú y yo no conocemos el esplendor de Cristo, nos vamos a perder en cosas futiles o mínimas del mundo y vamos a vivir en pecaminosidad sin ver todo lo que Él es. Así que te invito a que esa sea tu actitud. Cuando vayas a tu casa podamos analizar acerca de esto. Dios es real, Dios es poderoso. Y la forma en que tú y yo veamos a Dios, créanme, va a impactar la vida de nuestros hijos para bien o para mal. Señor Jesús, en esta noche estamos delante de ti, reconociendo, Señor, que en tantas ocasiones nos ha sido mejor, Dios, conocer otras cosas o ver otras atracciones que el mundo nos puede ofrecer, Señor, y no nos hemos enamorado más de ti. Hay tanto, Señor, que tú pudieras enseñarnos y mostrarnos en tu palabra, Señor, a través de la vida de otros hombres, a través de situaciones, y nosotros a veces no nos damos el tiempo en detenernos y escudriñar y examinar aquello que tú nos estás mostrando. Te alabamos, Dios, porque tú todo lo sabes, porque no hay nada en nuestras vidas, Dios, que podamos ocultar de ti. Te alabamos, Señor, porque tú conoces nuestro caminar, Señor, nuestro salir, nuestro regresar.
Te alabamos, Señor, porque tú estás en todo lugar, aún en las situaciones más precarias, en las situaciones más adversas. Tú estás ahí, Señor, porque este mundo no pudiera contenerte completamente, ni pudiera exentarte de tu presencia en cualquier espacio de él, Señor. Tú eres todo. Ayúdanos a vivir de tal manera que veamos, Señor, que tu presencia y que tu ojo nos guía y nos vigila día a día. Gracias, Señor, porque tu mano poderosa nos ha sostenido y tú has hecho proezas en nuestras vidas, a través de nuestras vidas, Dios. Gracias, Padre, porque tu mano ha sido fiel al protegernos, Señor, en nuestra integridad, a protegernos, Señor, en enfermedad, a protegernos, Señor, en situaciones de tentación, Señor, en situaciones difíciles. Tú has hecho milagros en nuestras vidas, Señor, que quizás ni siquiera hemos visto, Señor, y hemos agradecido por ellos, Dios. Permítenos, Dios, explorar un poco más de las profundidades de ti. Oh, profundidad de las riquezas. Son insondables, Dios, tus caminos, tus pensamientos. Y estamos limitados, Señor. Pero enséñanos a enamorarnos más de ti, a rendirnos más de ti. En el nombre de Jesús.